Israel e Irán han estado en una guerra encubierta mortal por décadas. Los ataques de Israel a Irán se están expandiendo ahora en el extranjero. La cúpula de hierro de Israel interceptó otra serie de ataques desde Irán esta noche. La guerra de Israel con Irán, una vez escrita en las sombras por el Mossad y desatada en los cielos por la Fuerza Aérea Israelí. Israel saboteó a Irán desde dentro, sin que el gobierno iraní lo supiera. El Mossad desplegó comandos especiales, sistemas de armas y construyó una base de drones de ataque cerca de Teherán, la capital de Irán. Mientras tanto, el Mossad engañó a algunos de los principales comandantes militares de Irán para que asistieran a una reunión donde serían asesinados. Y lo loco es que estuvieron planeando todo esto durante 8 meses. Resulta que el Mossad está a años luz por delante de los iraníes, lanzando una de las operaciones de sabotaje más sofisticadas en la guerra moderna. Pero antes de abordar los ataques recientes, es importante comprender que no es la primera vez. El Mossad israelí tiene un historial de operaciones de sabotaje, incluyendo en Irán. En 2018, agentes del Mossad trataron de robar los archivos nucleares de Irán, revelando su programa nuclear al mundo. En 2 operaciones separadas dentro de Irán, el Mossad atacó los sitios nucleares iraníes de Natanz. En julio de 2020, explosivos colocados dentro de la instalación provocaron una enorme explosión. Menos de un año después, en abril de 2021, el Mossad plantó otro explosivo que provocó un apagón total en Natanz. En junio de 2021, destruyeron casi por completo una instalación que fabricaba piezas para enriquecer uranio. En ese ataque, el Mossad introdujo de contrabando un dron en Irán para atacar la planta. Pero el Mossad también ha matado a personas antes en Irán. El principal científico del programa nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en noviembre de 2020. El Mossad usó una ametralladora controlada remotamente y alimentada por inteligencia artificial montada en un vehículo que parecía abandonado. No podemos olvidar el ataque del buscapersonas de septiembre de 2024, aunque no atacó directamente a Irán, se dirigió a Hezbollah, un brazo de la Guardia Revolucionaria iraní. Y el embajador iraní en Líbano también murió en ese ataque. Miles de buscapersonas y walkie-talkies explotaron simultáneamente. Hezbollah había adquirido, sin saberlo, nuevos buscapersonas a una empresa fachada del Mossad 5 meses atrás. El Mossad puso un explosivo dentro de todos los dispositivos y Hezbollah lo descubrió de la peor manera. En total, el complot mató a 42 personas e hirió a más de 3.500. El primer ministro Netanyahu tiene una capacidad letal a su disposición con el Mossad. En noviembre de 2024, inició un plan para un ataque significativo en Irán. Ahora, para contextualizar, Irán e Israel han estado atrapados en una especie de guerra por proxy durante un tiempo. Grupos respaldados por Irán, como Hamas, Hezbollah y los Hutíes, han estado luchando fuertemente contra Israel desde la escalada del conflicto en Gaza. En abril de 2024, la tensión entre Irán e Israel escaló, llevando a un intercambio de ataques. Esto se repitió en octubre. En estos ataques, Israel ya usó agentes del Mossad en Irán para obtener inteligencia sobre sus objetivos. A diferencia de los ataques de Irán, los golpes de Israel fueron extremadamente efectivos. Los ataques de abril y octubre destruyeron 4 sistemas de defensa aérea S-300 de Irán en total. Esto significaba que todos los sistemas S-300 suministrados por Rusia a Irán estaban fuera de servicio. Además de eso, muchos de los radares de defensa aérea de Irán fueron destruidos. Por lo tanto, había una increíble oportunidad para atacar de nuevo, con muy poco en el camino para detener a los aviones de combate israelíes. Pero el Mossad tenía un plan mejor: combinar un ataque aéreo con una gran operación de sabotaje terrestre. Haría el ataque aéreo aún más letal. Permitiría a los aviones de combate israelíes volar directamente sobre Teherán mientras las defensas estaban caídas. Así que el Mossad se puso a trabajar. El Mossad ha movido comandos completos a Irán, el principal enemigo de Israel, como parte de sus preparativos en los últimos meses. Es como si China moviera a sus mejores soldados a los Estados Unidos, o viceversa. No sabemos con certeza cómo lo logró Israel, pero podemos especular al respecto. Una de las opciones es falsificar pasaportes extranjeros falsos e identidades para los soldados israelíes, permitiéndoles cruzar la frontera sin ser notados desde otro país como Irak. Otra alternativa es mudarse a Irán cerca de su frontera de 5.000 millas con Irak, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán y Pakistán. Es probable que el Mossad haya utilizado una de estas rutas para contrabandear misiles y drones a Irán. Pero algunas preparaciones probablemente ocurrieron dentro de Irán. Supuestamente, Israel ha construido toda una red dentro de Irán a lo largo de los años, con muchas conexiones y recursos. Es posible que no todos los soldados que realizan las misiones sean ciudadanos israelíes.
Hay informes de que el Mossad está reclutando a iraníes opuestos al régimen. Es muy posible que el Mossad entrenó a disidentes y personas de minorías étnicas para participar en estas operaciones. Se rumorea que Israel tiene casas seguras en Irán, donde estos agentes pueden ocultarse y prepararse para sus misiones. Ahora, lo más fascinante del reciente ataque es que Israel realmente subió el metraje de cómo se prepararon para ello. En este video, se observa a agentes del Mossad en un campo abierto en Irán, preparando ataques con drones u otros sistemas de armas. Hacer esto requiere mucho valor, ya que si los atrapan, sería su fin. Probablemente esto ocurrió mucho antes, días o semanas antes, de que el ataque incluso sucediera. Y el Mossad no solo hizo esto en un campo, lo hizo en todo el país. Según los informes, hubo 3 componentes en la operación. Un componente era el campo de drones, ubicado cerca de la base militar de Asfakabad, próximo a Teherán. Otro componente incluye vehículos equipados con armas, posiblemente drones o misiles. Probablemente copiaron esto de Ucrania, quien atacó repetidamente refinerías de petróleo rusas y objetivos militares utilizando drones montados en vehículos. Un tercer componente del sabotaje israelí consistió en armas guiadas de menor escala, dispersas por el país cerca de las defensas aéreas de Irán. Pero el sabotaje de Israel va mucho más lejos. El Mossad ha construido una red de espías igualmente peligrosa. En los meses recientes, se ha rastreado a los científicos nucleares y oficiales militares más importantes de Irán. Con esta vigilancia e inteligencia, saben exactamente dónde están estas personas en qué momento, ubicándolas en la habitación precisa de un edificio de apartamentos. Según informes, Israel engañó a los comandantes de la Fuerza Aérea iraní para que asistieran a una reunión, lo que permitió a Israel atacarlos con precisión. La explicación es vaga, pero una fuente afirmó que realizamos actividades para conocerlos mejor y usar esa información para influir en su comportamiento. Suena como un día típico en el Mossad, pero la mayor decepción ni siquiera ocurrió en Irán, supuestamente. Durante semanas, ha habido informes de que a Estados Unidos le preocupaban los ataques israelíes y no quieren que Israel ataque sin su aprobación. Y el propio Trump dijo varias veces que se oponía a un ataque de Israel porque quería continuar las conversaciones nucleares con Irán. El lunes previo al ataque, el primer ministro Netanyahu mencionó que Trump intentó detener los planes ofensivos. Pero, ¿y si todo esto fuera solo un truco psicológico? Funcionarios israelíes ahora sugieren que Israel quería aparentar que no estaba atacando para que Irán no se preparara. El objetivo era convencer a Irán de que el ataque no era inminente para evitar que los funcionarios iraníes se trasladaran a lugares más seguros. Trump ya afirmó que tenía conocimiento previo del ataque. También publicó sobre las negociaciones diciendo que los iraníes tenían 60 días y que ahora era el día 61. En resumen, Estados Unidos ya no tenía fe en estas negociaciones. Eso parece muy sospechoso. Casi como si a los Estados Unidos no le importara el ataque en privado. Pero son solo rumores. Sería el toque final de una de las mayores operaciones de sabotaje en la guerra moderna. En las últimas semanas ha aumentado la presión sobre el primer ministro Netanyahu para que ataque. Irán aumentaba rápidamente su arsenal de misiles y se acercaba a fabricar una bomba nuclear. Estaba por inaugurar una instalación subterránea de enriquecimiento inaccesible a las bombas Bunker Buster de Estados Unidos. Mientras tanto, las negociaciones nucleares fracasaban. Una amenaza, una doble amenaza existencial. Uno, la amenaza de que Irán se apresure a armar su uranio enriquecido para fabricar bombas atómicas con la intención específica y declarada de destruirnos. Segundo, una carrera para aumentar su arsenal de misiles balísticos hasta la capacidad de tener 3.600 armas al año, nuevas armas en 3 años, 10.000 misiles balísticos, cada uno pesando 1 tonelada, llegando a Mach 6 directamente a nuestras ciudades, como viste hoy. Y luego en 6 años, 20.000. Ningún país puede soportar eso, ciertamente no un país del tamaño de Israel. Tuvimos que actuar, era el último momento. Actuamos para salvarnos, pero también, creo, no solo para protegernos, sino para proteger al mundo de este régimen incendiario que pretende dar estas armas nucleares a sus proxies Houthi y otros. Eso es terrorismo nuclear global, una amenaza para todos. En las primeras horas del viernes 13 de junio, Israel lanzó la Operación León Ascendente y el Mossad estaba preparado. Mientras los aviones de combate israelíes se dirigían a Irán, las armas dentro de Irán se activaron. Al ser controladas de forma remota mediante canales satelitales encriptados, se lanzaron simultáneamente en un ataque preciso y coordinado. Los drones cerca de la base aérea de Asfakabad apuntaron a los sistemas de misiles superficie-aire iraníes, incluyendo de largo alcance.
El objetivo era reducir la capacidad de Irán para lanzar contraataques al eliminar algunos de sus mejores lanzadores de misiles. Los sistemas de ataque en vehículos y campos dispersos por todo el país también hicieron su trabajo. Se cree que han debilitado las defensas y sistemas ofensivos de Irán. Algunos videos muestran evidencia de esto. Se pueden ver drones israelíes aproximándose lentamente a los lanzadores de misiles iraníes, eligiendo cuidadosamente sus blancos, como en un videojuego. Pero esto fue muy real. Fue la razón por la que Israel pudo enviar sus 200 aviones de combate. Porque sin defensas aéreas, Irán solo podía quedarse y ver lo que sucedía. Pero esta campaña, enfocada en los misiles de Irán, no fue el único enfoque de ataque. Ocurrió junto con ataques a algunas de las personas más importantes del país. En la primera ola matutina, la Fuerza Aérea Israelí atacó más de 20 ubicaciones en menos de 15 minutos. Uno de esos sitios fue el lugar de una reunión ya mencionada. Los otros sitios eran los apartamentos y oficinas de las personas que habían estado vigilando por meses. Edificio de apartamentos dañado en el noroeste de Teherán, escena similar en el oeste de la capital. Existen numerosos edificios similares, pero esta imagen es probablemente la más impresionante. Muestra cómo Israel destruyó la habitación exacta donde uno de los objetivos debió haber estado alojado. El punto es que esto no fue solo el trabajo de la Fuerza Aérea Israelí. También fue el Mossad y los espías dentro de Irán los que ubicaron las localizaciones. Como resultado, más de 20 comandantes de alto rango y 6 científicos nucleares están muertos. Esta operación del Mossad será recordada como una de las más efectivas en la historia. Han podido lanzar armas especiales dentro del territorio enemigo a gran escala y asesinar a decenas de iraníes al mismo tiempo. Y también será recordado por su impacto, porque combinado con las operaciones de la Fuerza Aérea, ha debilitado las capacidades nucleares y balísticas de Irán. Se dirigió a los científicos nucleares, a la cúpula militar de Irán, a sus instalaciones nucleares y capacidades de misiles superficie-aire y superficie-superficie, todos simultáneamente. Esto podría significar el fin del régimen iraní, pero también el comienzo de una nueva guerra en Medio Oriente. Esto podría involucrar a otros países, como Estados Unidos, que tiene muchas tropas en la región, pero si se desata una guerra, Irán debería preocuparse. Porque, ¿qué pasaría si Israel preparara mucho más sabotaje en los próximos días y esos agentes del Mossad que ejecutaron el ataque aún están en el país en algún lugar? Es muy posible que vengan más operaciones. Para mantenerse actualizado sobre esta situación, por favor suscríbase al canal. Como saben, los mercados han estado agitados desde el inicio de la guerra comercial. Los inversores buscan refugio en activos seguros debido a la incertidumbre futura. Este año se registran flujos récord hacia el oro, un fenómeno sin precedentes. El oro ha subido un 27.7% en 2025, mientras que el dólar ha bajado casi un 9%. El dólar se está cotizando a un mínimo de 3 años. Así de tremenda es esta tendencia. No recuerdo que alguna vez haya sido tan hermosa. Pero la historia más grande, en mi opinión, es el ascenso de la plata a máximos de 13 años, junto con la descomposición de las acciones mineras representadas por el índice GDXY, que ha subido casi un 45% en 2025. El dólar está teniendo un pésimo 2025. Aquí están las últimas proyecciones de precios de los bancos de inversión más grandes del mundo. Por lo tanto, con estas poderosas tendencias presentes, cuando veo una compañía de oro que amo cotizando en sus mínimos para 2025, mientras los internos y cofundadores compran acciones aparentemente cada semana, acumulando más de $1.2 millones a un ritmo que nunca he visto con otra compañía de oro, tengo que compartirlo contigo. El patrocinador de hoy es AXCAP Ventures, ticker GARLF. Como se ve en la pantalla, cotiza en mínimos anuales absolutos. Mario y Tyron, cofundadores de esta empresa, están acumulando millones de acciones de AXCAP Ventures, cuyo símbolo de cotización es GARLF. En los últimos días, además del valor de 1.2 millones de acciones ya compradas por la dirección de AXCAP Ventures, la Canadian Securities Exchange es AXCP y la Over the Counter es GARLF, han añadido más. Cuando un fondo de capital privado disolvió sus activos y comenzó a liquidar, Mario Vetro y Tyron Brettenbach notaron que el fondo poseía uno de los depósitos de oro sin desarrollar más grandes de Nevada. Adquirieron el depósito de oro Converse justo antes de que el oro superara los $2,000 la onza. El precio ha subido más del 70% desde ese momento, lo cual resultó muy favorable. Converse es el principal depósito de oro de AXCAP Ventures. Es el mayor depósito de oro que no pertenece a un desarrollador o productor senior de oro.
Estamos presenciando un aumento en fusiones y adquisiciones, por lo que me tomo el tiempo para abordar este tema. El depósito de oro. Converse contiene 5.57 millones de onzas de oro, recurso equivalente medido e indicado a 0.525 gramos por tonelada. Se infieren 0.42 millones de onzas adicionales a 0.528 gramos por tonelada. Con una capitalización de mercado de 34 millones de dólares y 10 millones en tesorería, el depósito está valorado en solo $5 por onza de recurso equivalente en oro. Esta valoración difiere considerablemente de la de sus pares comparables, que promedian $40 por onza. La diferencia es de 8 veces, o un 87% menos. Esta brecha de valoración es la razón principal por la que te presento AXCAP Ventures. Mira este gráfico comparable. Nos grita. AXCAP es el más barato de sus pares en una relación de valor empresarial a onzas equivalente. Piensa en el potencial al alza. Con un año récord de flujos de fondos de oro, una valoración del recurso equivalente al oro de solo $5 por onza, un 85%, por debajo del promedio de $40 y acciones cotizando cerca de mínimos anuales, Mario Vetro, Tyrone Brettenbach, Blake, Kevin y Robert, miembros de la dirección, compraron millones de acciones en el mercado abierto en 2025 y la semana pasada. Es momento de hacer tu propia investigación sobre AXCAP Ventures. De nuevo, Over the Counter es GARLF y el Canadian Securities Exchange es AXCP. Las minas actuales se agotan más rápido de lo que se reabastecen las reservas. Así es precisamente como AXCAP Ventures busca aprovechar estas tendencias.